Números, capítulo 19. En medio del caminar prolongado por el desierto, cuando Israel comenzaba a comprender que la cercanía de Dios implicaba tanto consuelo como temor reverente, el Señor volvió a hablar a Moisés y a Aarón. Esta vez no se trataba de liderazgo ni de rebelión, sino de una realidad inevitable de la condición humana, la muerte y la impureza que deja a su paso. Dios iba a enseñar al pueblo cómo vivir en un mundo donde la muerte existe sin permitir que ésta rompiera la comunión con Él. El Señor dio una orden que llamó la atención por su singularidad. Mandó que se trajera una vaca completamente roja, sin defecto alguno, en la que no hubiera mancha ni hubiera llevado yugo. No debía ser cualquier animal, sino uno íntegro, perfecto, separado de todo uso común. Esta vaca sería entregada a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y no sería sacrificada dentro del campamento, sino fuera de él, en un lugar apartado. Allí, ante la mirada atenta de quienes cumplían el rito, la vaca fue sacrificada. Eleazar tomó de su sangre con el dedo y la roció 7 veces hacia el frente de la tienda de reunión, como señal de que aquel acto, aunque realizado fuera del campamento, estaba directamente relacionado con la presencia del Señor. Luego la vaca fue quemada por completo, su piel, su carne, su sangre y aun su estiércol. Todo debía ser consumido por el fuego, sin reservar nada. Mientras ardía, el sacerdote tomó madera de cedro, hisopo y lana teñida de rojo, y los arrojó al fuego. Cada uno de estos elementos tenía un significado profundo: el cedro, símbolo de fortaleza y permanencia; el hisopo, usado en rituales de purificación; y la lana roja, recordatorio de la sangre y de la vida. Todo era reducido a cenizas, como si la muerte misma fuera llevada al extremo de su desaparición. El hombre que quemaba la vaca debía lavar sus ropas y bañarse con agua. Solo después podría volver al campamento, aunque permanecería impuro hasta la noche. Del mismo modo, el sacerdote que había rociado la sangre debía lavarse y bañarse. Aun quienes participaban del rito de purificación quedaban momentáneamente marcados por la impureza. Esto subrayaba una verdad contundente: el contacto con la muerte deja huella, incluso cuando se hace para obedecer a Dios. Un hombre que estuviera ceremonialmente limpio debía recoger las cenizas de la vaca y guardarlas fuera del campamento, en un lugar limpio. Estas cenizas serían conservadas para la congregación como agua de purificación. No eran cenizas comunes, sino un recurso sagrado destinado a restaurar la pureza perdida. Aún así, quien recogía las cenizas debía lavarse y quedaba impuro hasta la noche. El rito establecía una paradoja profunda: aquello que purifica es santo, pero su manejo requiere cuidado. El Señor declaró que este estatuto sería perpetuo para los hijos de Israel y también para el extranjero que habitara entre ellos. Nadie quedaba excluido de la necesidad de purificación, ni del camino que Dios proveía para ella. Entonces el texto se detiene a explicar la razón de este rito. Quien tocara un cadáver humano quedaría impuro durante 7 días. La muerte no era solo una experiencia emocional, producía una separación ritual que impedía el acceso al santuario. Para restaurarse, la persona debía ser rociada con el agua de purificación al 3er día y al 7º día. Si no lo hacía, su impureza permanecía, y quedaba excluida del pueblo. La gravedad de esta instrucción era clara: quien no se purificara contaminaba el tabernáculo del Señor. No era un asunto privado, sino comunitario. La impureza no tratada afectaba la presencia divina en medio del pueblo. La ley se extendía a todas las situaciones relacionadas con la muerte. Quien entrara en una tienda donde alguien había muerto, o quien tocara a una persona asesinada en el campo, o incluso quien tocara un hueso humano o una sepultura, quedaba impuro 7 días. La muerte, de cualquier forma, marcaba una frontera clara entre lo santo y lo profano. Para la purificación, se debía tomar de las cenizas de la vaca quemada y mezclarlas con agua viva en un recipiente. Una persona limpia debía tomar hisopo, mojarlo en el agua y rociar la tienda, los utensilios y las personas que habían estado expuestas. El acto debía repetirse conforme al tiempo señalado. Al 7º día, la persona debía lavarse y bañarse, y al caer la noche quedaba limpia. Pero el texto también presenta una advertencia severa. Si alguien, estando impuro, no se purificaba, debía ser excluido del pueblo. No porque Dios fuera cruel, sino porque la santidad no admite indiferencia. El rito estaba disponible, el camino era claro,
y rechazarlo equivalía a despreciar la provisión divina. El capítulo concluye reafirmando que esta ley era permanente. Quien rociaba el agua debía lavarse, y quien tocaba el agua quedaba impuro hasta la noche. Todo lo que tocara el impuro quedaba contaminado. La enseñanza era clara, la impureza se transmite con facilidad, pero la purificación requiere obediencia consciente. Reflexión. Números 19 es uno de los capítulos más profundos y simbólicos del libro. Habla de la muerte, una realidad inevitable, y de cómo vivir sin quedar atrapados en su poder. Dios no niega la existencia de la muerte, pero tampoco permite que ésta domine la vida espiritual del pueblo. La vaca roja, completamente quemada fuera del campamento, es un símbolo poderoso. Representa algo puro que es entregado por completo para que otros puedan ser restaurados. De aquello que parece destrucción surge el medio de purificación. La ceniza, residuo de la muerte, se convierte en instrumento de vida ritual. Este capítulo enseña que la impureza no siempre proviene del pecado consciente. A veces surge simplemente por vivir en un mundo quebrantado. Tocar la muerte no era un acto moralmente malo, pero tenía consecuencias espirituales. Esto revela una visión profunda de la santidad. No todo lo impuro es culpable, pero todo lo impuro necesita ser tratado. La insistencia en seguir el rito muestra que Dios no solo señala el problema, sino que provee el camino de restauración. El peligro no está en quedar impuro, sino en negarse a buscar la purificación. La indiferencia es presentada como más grave que la contaminación misma. También se destaca la dimensión comunitaria. La impureza personal afecta al conjunto. La fe, según este capítulo, no es solo individual, tiene impacto colectivo. Vivir conscientemente delante de Dios implica responsabilidad hacia los demás. Finalmente, Números 19 apunta a una verdad atemporal. La vida con Dios requiere reconocer la fragilidad humana y aceptar la provisión divina. Nadie se purifica a sí mismo, la purificación se recibe obedeciendo lo que Dios ha establecido. Este capítulo invita a una reflexión sincera. ¿Reconocemos nuestras propias impurezas, aun las que no elegimos? ¿Aceptamos el camino que Dios ofrece para restaurarnos, o preferimos convivir con la distancia espiritual? La enseñanza es clara y esperanzadora. Dios no abandona a su pueblo ante la muerte, sino que abre un camino para volver a la vida. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.